Ya, buenas noches chicos. Ahora sí vamos a explicar el ejercicio. Ya, un ratingo, déjame que presente. Aquí está. Ya, un ratito. Ahora sí. Ya, el ejercicio nos dice un lote de 100 kilogramos de papas en bastones cuenta con una densidad aparente de 900 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Entonces, tenemos la masa del lote, que es 100 kilogramos, y la densidad aparente, que es 900 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y nos da una composición en porcentaje masa-masa, que es de 75% agua, 2% proteína, 1% grasa, y aquí se equivocó el ingeniero, fue un error de typeo, que es 22% de carbohidrato para que esta composición llegue al 100%, ¿ya? También nos da los datos de conductividad, nos da los datos de densidades, eso. Y el inciso A nos pide calcular lo que es el calor que hay que extraer para enfriarlas de 20 a menos 18 grados centígrados. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que calcular tres calores. El calor uno es cuando el agua es líquida, ¿no? El calor 2 es cuando hay un cambio de estado. Y el 3 es cuando el agua es sólida, o sea, ya es hielo, ¿no? Prácticamente. Entonces, ya ahí sería cuando se logra convertir a los menos 18 grados centígrados. Entonces, cuando el agua es líquida, la fórmula a utilizar es calor uno igual a masa de lote por capacidad específica por eh, diferencial de temperatura. Calor específico por diferencial de temperatura. Entonces, tenemos masa, tenemos diferencial de temperatura, que sería de 20 a menos 1 y de menos 1 a menos 18. Y tenemos, nos faltaría, mejor dicho, encontrar lo que son las capacidades caloríficas, ¿no? ¿Cómo se encuentra esto? Con la siguiente forma. La sumatoria de los calores específicos de cada componente multiplicado por la fracción másica de los mismos. Entonces nos vamos a la tablita y encontramos sus calores específicos de cada uno. Esta es la, la tablita que tienen que ocupar. Y en el ejercicio, como nos dice que está empezando a 20 grados centígrados, ocupan toda esta primera fila, ¿ya? Tanto para agua, tanto para proteína, grasa y carbohidrato. Y si hubiera ceniza, también ocupan lo que es ceniza. ¿Ya? Seguimos entonces. Un ratito. Ya, ahora sí. Ahí. Ya entonces una vez ya tenemos los calores específicos de tabla, hacemos la conversión del porcentaje a fracción másica. ¿Y cómo hacemos esa conversión? De la siguiente manera. Como este es el 100%, dividimos 75 entre 100, 2 entre 100, 1 entre 100 y 22 entre 100 para obtener estos valores. Luego calculamos lo que es el calor específico total. ¿Cómo? Con la siguiente formulita que ya les había indicado hace un momento, ¿no? La sumatoria de los calores específicos por sus fracciones máxicas.
de agua, de grasa, proteína y carbohidrato. Y esto nos da un total de 3,53 kilojoules por kilogramos por grado centígrado. Y así es como podemos ya reemplazar en la fórmula de calor 1, cuando el agua es líquida, ¿no? Y decimos, calor 1 es igual a masa de lote, que era 100 kilogramos, por el calor específico total, que es 3,53 kilojoules por kilogramos por grado centígrado, por el diferencial de temperatura. Cuando es de líquido, pasa al estado medio, ¿no? Que sería 20 menos 1, ¿ya? Este -1 siempre se mantiene. Ese es el estado medio que ocupa el ingeniero. 20 menos 1 entonces sería en nuestra fórmula reemplazar, ¿no? Y así es como obtenemos el calor 1, que es 7.413 kilojoules. Ahora, para calcular el calor 2, que es cuando el calor, hay un cambio de estado, se ocupa la siguiente fórmula. Calor 2 es igual a la fracción másica del agua por la masa del lote, ¿ya? Y vemos que el Nusselt es constante, ¿ya? Este valor siempre va a ser constante. El ingeniero no se los da, pero anótenselo en su tablita para que lo tengan ahí. Y es 335 kilojoules por kilogramo. Y así reemplazamos estos valores en la formulita, que es la fracción másica del agua, que era 75%, convertido a fracción másica sería 0,75 por 100 kilogramos, que es la masa del lote total, por el Nusselt, ¿no? Que es igual a 335 kilojoules por kilogramo. Y así obtenemos el calor 2, que nos da 25.125 kilojoules. Luego, para calcular el calor 3, que es el calor extraído cuando el agua se convierte a sólido, que sería el hielo, ¿no? Cuando ya se convierte en hielo, es la siguiente. Calor 3 es igual a la masa del lote por el calor específico por el diferencial de temperatura. Y aquí está. Lo mismo, tenemos que calcular el calor específico a la misma temperatura, pero en vez de utilizar, aquí está, mire, en vez de utilizar la fracción del agua, esta sería de acá, ocupamos la del hielo, ¿ya? Aquí está, miren, Cp del hielo es igual a 2,09 kilojoules por kilogramos por grado centígrado. ¿Por qué? Porque ya no es agua líquida, sino que es agua sólida, o sea, es hielo ya. Y se ocupa esta fórmula, ¿ya? Y lo mismo, valores de tabla, reemplazamos aquí en el calor específico para poder reemplazar en esta fórmula del calor 3. Y ahí tenemos la fórmula del calor 3, que es igual a la masa del lote por el calor específico total, por el diferencial de temperatura que les había dicho, ¿no? Que el estado medio es -1, menos que es el diferencial, entre el valor que queremos llegar, que es -18 grados centígrados. Y así es como tenemos el calor 3, que es igual a 3.332 kilojoules. ¿Ya? Ya. Ahora, para encontrar lo que es el calor retirado, o sea, el calor total de todo el lote, ocupamos la siguiente fórmula, que es la sumatoria de los tres calores que habíamos calculado anteriormente. El calor total es igual al calor 1, que es 7.413, más el calor 2, que es 25.125,
más el calor 3, que es 3.332, que nos da un calor total de 35.870 kilojoules. ¿Ya? Ahora, el inciso B nos pedía calcular lo que era la porosidad, ¿verdad? Y para calcular la porosidad tenemos la siguiente fórmula. Porosidad es igual a densidad relativa menos densidad aparente por 100 sobre densidad relativa. ¿Tenemos densidad aparente? Sí tenemos densidad aparente, ¿verdad? Nos lo da el, el problema. eh, y entonces, pero lo que no tenemos es la densidad relativa. ¿Cómo calculamos la densidad relativa? Con la siguiente formulita. Densidad relativa es igual a 1 sobre la sumatoria de las fracciones másicas de cada componente por las densidades de cada componente, ¿ya? Lo mismo, estas densidades ya tienen la tablita, o sea, están en la tablita, o también les da como dato ya el ingeniero, ¿no? Les da como dato en el ejercicio, aquí está. Aquí. Densidades. Agua 1000, grasas 913, carbohidratos 1413 y proteína 1239, ¿no? Les dan. Entonces, y ahí también dice que tenemos una densidad aparente de 900 kilogramos por metros cúbicos. Seguimos, 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 seguimos. Un ratito. Ya. Ahora sí. Entonces, una vez ya obtengamos lo que son las densidades relativas, podemos encontrar lo que es la porosidad, ¿ya? Que es igual a densidad relativa menos la densidad aparente sobre la densidad relativa por 100. Y nos da una porosidad de 16,05%. Ahora, el inciso C nos pide encontrar lo que es la conductividad térmica. Y para encontrar esta conductividad térmica, en el enunciado, a ver, vamos a ir al enunciado un ratingo. Ya, ahora sí. Vámonos al enunciado. Aquí está el enunciado. Ya. El inciso C nos pide determinar lo que es la conductividad térmica considerando que el 10% es perpendicular al flujo de calor. ¿Ya? Si es perpendicular al flujo de calor, entonces ya les dije que sea cebolla, sea papa, sea carne, le ponga lo que le ponga, ustedes tienen que dibujar este dibujito de aquí, ¿ya? El calor entra de manera horizontal, ¿verdad? De manera así, lineal. Y nos dice la pregunta que se encuentra de manera perpendicular a, ¿no? A, entonces, esto de manera perpendicular es igual a 0,1. ¿Por qué? Porque es su 10%, ¿verdad? Ese 10% siempre tenemos que convertirlo a lo que es fracción másica. Todo lo que esté en porcentaje, sí o sí hay que convertirlo a fracción másica para utilizar en la fórmula, porque si no, estaría mal. Entonces, ya, tenemos A, que es este 0,1, y acá 1 menos A, que sería 0,1. De esta manera es perpendicular y de esta manera es paralelo, ¿ya? ¿Paralelo a qué? Al flujo de calor, ¿ya? Eso tienen que identificar, que este siempre es perpendicular y que este siempre es paralelo, ¿ya? Pero igual, en el ejercicio nos da que el dato, ¿no? Que el 10% es
es de manera perpendicular. Tenemos que calcular entonces la conductividad térmica primero de manera perpendicular, ¿ya? Calculamos entonces. eh, Perpendicular, conductividad térmica es igual a 1/1 menos porosidad sobre la conductividad de la sumatoria de todos los componentes más la porosidad sobre la conductividad G, que es una conductividad constante que nos da. Aquí miren, se las 0,24 W, digo watts por metro por grado centígrado, ¿ya? Esta conductividad tampoco se las da el ingeniero, así que también tienen que anotárselo para que después no estén perdidos, ¿no? Ya. Para calcular entonces, tenemos porosidad, ¿verdad? Tenemos esta conductividad que es constante. ¿Qué nos faltaría? La sumatoria de las conductividades. Entonces, para calcular eso de manera perpendicular, es igual a 1 sobre la sumatoria de las fracciones másicas de cada componente por las conductividades de cada componente. También tenemos una tablita para calcular lo que son las conductividades y ya saben que se trabaja a 20 grados centígrados, entonces solamente reemplazan esos datos, esos valores aquí, ¿ya? Tanto para agua, para carbohidrato, para proteína y para grasa. Entonces la sumatoria total de esto nos da 0,546 watts por metros por grado centígrado. Una vez ya tenemos la conductividad total, tenemos la conductividad eh, eh, constante, tenemos porosidad, entonces reemplazamos en la fórmula de eh, conductividad de manera perpendicular, ¿ya? Porción perpendicular. Eh, que nos daría 0,122 watts por metro por grado centígrado. Ahora, entonces ya calculamos lo que es la porción de manera perpendicular, nos tocaría calcular la porción cuando es paralelo, ¿ya? Y utilizando esta fórmula. Conductividad paralelo es igual a porosidad por la conductividad constante más 1 menos la porosidad por la conductividad total, ¿no? Lo mismo, calculamos lo que son las conductividades primero, porque debido a que esto es paralelo, cambia su fórmula ya de las conductividades totales. Entonces la conductividad de manera paralela pero total de la composición o de los componentes sería igual a la sumatoria de las fracciones másicas por la conductividad de cada uno, ¿ya? Agua, grasa, carbohidrato y proteína, ¿ya? Entonces, eh, esa conductividad nos daría como resultado 0,570 watts por metro por grado centígrado. Ya tenemos la conductividad constante, tenemos porosidad y tenemos la conductividad total de manera paralela. Entonces calculamos la conductividad de manera paralela, que es igual a eh, lo que es la porosidad. Ya les dije, ¿no? La porosidad nos salía 16,05%. Y para ocuparla en cualquier fórmula tenemos que convertirla a fracción másica, simplemente dividiéndolo entre sí. ¿Ya? Sería 0,1605 por la conductividad constante, que es 0,024 más 1 menos la porosidad por la conductividad que acabamos de calcular. Y así obtenemos la conductividad paralela, que es igual a 0,480 watts por metro por grado centígrado. Y por último, calculamos lo que es la conductividad del lote completo, ¿ya?
Esto es cuando ya les dice que cuánto sería la conductividad cuando ya el producto eh, está finalizado, digamos. Ya, aquí en este examen no estoy segura, sí. Aquí. ¿Ves? Creo que sí les pide. Este sería el inciso D. Acá. Inciso D, ya. Conductividad térmica del producto fresco y congelado les pide, ¿no? Ya calculamos la conductividad del producto fresco, que es cuando calculamos de manera perpendicular y calculamos de manera paralela. Ahora, cuando tenemos el producto congelado, se refiere al lote final, ¿ya? Aquí, a la conductividad del lote completo. Y esa conductividad es igual a 1 sobre A, eh, y esta A sobre la conductividad de manera perpendicular, más 1 menos A sobre la conductividad de manera paralela, y reemplazamos los valores. 1, A, sabemos que es, aquí está, A es igual a 0,1, ¿no? Entonces, 1. Aquí está. 0,1, la K perpendicular o el calor, la conductividad de manera perpendicular, también lo tenemos aquí, que es igual a 0,122 más la conductividad de manera paralela, ¿no? Aquí, ahorita, aquí está. De manera paralela, que es 0,482. Pero también nos dice 1 menos A, entonces sería 1 menos 0,1. Y así es como obtenemos la conductividad del lote completo. Nos da un total de 0,372 watts por metro por grado centígrado. En algunas preguntas, o sea, en algunos de los modelos, el INGE les pide como último inciso comentar los resultados. Entonces, aquí yo les escribí un, un pequeño, ¿no? Este comentario, que también ustedes pueden escribirlo de esa manera o también pueden cargarlo, ¿no? Aquí dice, en base a los resultados obtenidos, podemos afirmar que el modelo que conduce efectivamente por el calor es el modelo paralelo. ¿Por qué? Porque el modelo paralelo es mayor que el modelo perpendicular, ¿ya? Eso pueden aumentar, por decir. Y aquí dice, también podemos evidenciar que la conductividad del lote congelado es mayor que la del lote sin congelar. ¿Ya? Eso sería entonces, chicos. Eso pueden escribir como comentario y ahí terminarían su ejercicio. Ya. Entonces voy a dejar de compartir y se los envío.